Buenas tardes a todas. Soy Dolores Blancas y estamos nuevamente aquí en una sesión más, la segunda sesión que vamos a presentar. Bueno, presentamos a Casa Gaviota, es una asociación civil que trabajamos en la reducción y erradicación, yo ya no quiero llamarle reducción, sino erradicación de la violencia. Estamos trabajando para el empoderamiento de las mujeres y erradicar la violencia de género. Y el tema que nos toca hoy, si me puedes hacer favor de, Sonia, pasar la sesión, está con ustedes Dolores Blancas, que soy yo, presidente de Casa Gaviota, y está con nosotros Laura, Patricia Cortés y Aleli Vieira, quienes son abogadas penalistas especialistas en llevar casos de mujeres y sobre todo con perspectiva de género, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la segunda sesión de los aspectos legales familiares, el derecho y obligaciones de las mujeres. El objetivo es informar a las mujeres sobre los aspectos generales de divorcio, custodia de menores, pensión alimenticia, liquidación de bienes y sobre todo violencia familiar. Creo que todos estos temas son muy importantes para que la mujer conozca sus derechos y sepa qué hacer en algún momento en donde tenga una situación. Muchas veces que las mujeres que atendemos o que llegan en Casa Gaviota tienen mucho miedo de llegar a la parte legal. Una, porque no hay una cultura de la defensa legal en las mujeres, y dos, porque desconocemos totalmente nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pues para ello está con nosotros el día de hoy Laura. Te damos la palabra, por favor. Hoy vamos a ver el tema de alimentos. Pues muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues la verdad me da muchísimo gusto este interés de las mujeres por conocer las herramientas jurídicas con las que cuentan cuando ellas ya deciden separarse, divorciarse, qué es lo que pasa con los hijos. Yo siempre he dicho que el aprendizaje, el conocer, es de alguna manera una herramienta valiosísima para irnos quitando todos estos miedos. Ahora, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es de los alimentos. Sabemos que cuando vivimos en una situación de agresión, ya sea física, ya sea verbal, ya sea una agresión psicológica, pues hemos notado que hay ciertos casos en que la mujer dice, bueno, es que me aguanto porque bueno, pues yo no trabajo o lo que yo tengo no me alcanza. Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer si no tengo los recursos suficientes? El día de hoy vamos a ver todo lo que implica qué son los alimentos. Cuando nosotros solicitamos ante un juez el pago de una pensión alimenticia, es decir, los alimentos para la mujer y para los hijos, pues debemos de tener muy claro que no solamente, como muchos lo han entendido, se refiere a la comida. Los alimentos, en primer lugar, como aquí lo estamos exponiendo, es todos los alimentos implican, pues, los gastos por educación, por casa, por vestido, las distracciones propias, etcétera. Ahora, ¿qué es esto del derecho de alimentos? Pues la facultad que tiene una persona para exigir a la otra, que es el deudor alimentario, lo necesario para subsistir. Ya el viernes pasado hablábamos sobre la situación que acontece cuando el hombre o la persona esta no tiene trabajo, perdió el trabajo, etcétera, o simplemente ya no trabaja. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo le voy a exigir que me dé alimentos si esta persona ya no trabaja? Pues resulta de que abandonó sus labores. Entonces, aquí es bien importante decir que el deudor alimentario son los padres, los abuelos, el cónyuge, los concubinos y también
los hijos adultos cuando sus padres así lo requieran. Bien importante esto, porque como lo decía, vamos a suponer que la persona esta, digamos el hombre, pues por capricho, por lo que sea, abandona su centro de labores y dice, pues hazle como quieras, yo ya no tengo trabajo. Bueno, pues entonces, si él no tiene trabajo, pues entonces me voy contra los padres de él. Y si ellos no tienen la solvencia, entonces me voy con los abuelos. Bien, bien importante. Ahora, ¿quiénes vienen siendo los acreedores? O sea, ¿quiénes pueden recibir esta pensión alimenticia? Pues tienen derecho a recibirla los hijos, los cónyuges y los concubinos, y los padres cuando así lo requieren para poder subsistir. ¿Cuáles son las características de los alimentos? O sea, ¿qué es lo que implica esto de una pensión alimenticia? Como lo dijimos, la pensión alimenticia es la obligación de dar alimentos. Ahora, esta obligación de dar alimentos es recíproca. Tanto el padre como la madre tienen esa obligación. Repito, ¿qué es lo que comprenden estos alimentos? Pues la comida, el vestido, la casa habitación, la educación, la atención médica, los gastos de embarazo y el parto. Ahora, debe de ser esta pensión alimenticia, el monto de esta pensión alimenticia debe de ser lo suficiente para satisfacer las necesidades del acreedor alimentario y de acuerdo a las posibilidades para darle por parte del deudor. Explico, aquí me detengo un poquito y les explico. Vamos a suponer, la familia que en este momento se está divorciando, pues más o menos digamos que pertenece a clase media, ¿no? Y está acostumbrada a que los hijos están en escuela particular, tienen ciertos gastos de recreación, qué sé yo, actividades extraescolares, ¿sí? Entonces, la pensión, no solamente, como se los mencioné, no solamente se restringe a que sean los alimentos, la comida, sino lo que la ley trata de prever es que el medio o el nivel de vida en el que se desarrollaron los menores se lleve a cabo, o sea, que a pesar de que hubo la separación de los cónyuges, a pesar de ello, el nivel de vida, lo menos afectado que puedan estar los menores, entonces que más o menos siga con el nivel de vida. Muchas veces este es un punto difícil de acreditar, sin embargo, como en la semana pasada se los decía, hay unos tipos de pruebas para acreditarlo y esta puede ser una pericial en trabajo social. ¿En qué consiste? Se presenta y dice uno, bueno, pues manda una trabajadora social para que determine más o menos cuál fue el medio en el que esa familia estaba desarrollando, independientemente de que uno lo puede acreditar con los comprobantes de pago. Es decir, si yo a mis hijos yo los tenía en una escuela privada, bueno, pues al momento de presentar la demanda y reclamar los alimentos, pues yo puedo presentarle ante el juez y decirle, mira, pues yo te demuestro que mis hijos estaban en una escuela privada, aquí están los recibos de pago, yo te demuestro que mis hijos tomaban clases de natación, aquí están, etcétera. Es muy importante, y este es un tip que les doy, que cuando ya se piense en demandar alimentos, en lo que se prepara la demanda y todo eso, y seguramente sus abogados se los van a aconsejar, empiecen a guardar todas las facturas, como de alimentos, vestidos, zapatos, etcétera, todas las actividades, empiecen a guardar. ¿Para qué? Para darle al juez un panorama de los gastos que se llevaban en esa casa y eso le va a ayudar al juez para poder fijar un monto de la pensión alimenticia.
Vamos a continuar con la presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros reclamamos una pensión alimenticia? Bueno, pues nosotros presentamos la demanda y decimos, ¿sabes qué? Esta persona no, ya tiene un año, o qué sé yo, ya no está cubriendo los alimentos. Por favor, juez, intercede con nosotros para que fijes una pensión alimenticia. El juez, desde el momento en que recibe la demanda y fija el primer acuerdo, emite el primer acuerdo, en donde ya le está permitiendo, él ahí va a señalar cuáles son esas medidas precautorias. Y dentro de esas medidas, en lo que se lleva a cabo todo el procedimiento, va a decir, se fija un porcentaje de un 30 o de un 40% para que el acreedor alimentario siga depositando o pagando ese monto de dinero y no dejar en estado de indefensión a los menores y a la mujer. Ahora, ¿en qué se basa? En la ley no tenemos, o sea, no está tasado, ¿no? Que digamos, por un hijo es el 15% o el 20%, tenemos 3 hijos, entonces va a ser el 60%. Realmente no existe. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el juez? El juez va a tomar en consideración la capacidad económica y el nivel de vida del deudor y lo que se haya otorgado a cómo hayan vivido esa familia en los últimos 2 años. Vamos a suponer que a últimas fechas, pues el señor ya no nos daba dinero y entonces pues, nosotros ahorita en este momento estamos en estado de insolvencia o vivimos muy precariamente. Sí, pero hace 2 años se toma como un parámetro de hace 2 años, bueno, cómo vivía esa familia, qué actividades tenía y todo, y eso le sirve al juez para poder fijar una pensión alimenticia. En la práctica, generalmente el juez, como tienen que fijar rápido la pensión alimenticia, entonces lo que hace el juez es decir, bueno, pues se trata de 2 menores de edad, más o menos es el 15, el 20%, toma en consideración si la mujer trabaja o no, cuáles son sus ingresos, más o menos lo va fijando en de un 30 a un 50%. Ahora, ¿qué pasa cuando ¿en qué casos se puede suspender o va a cesar la obligación de proporcionar los alimentos? Estamos hablando cuando el deudor, en este caso, estamos hablando, bueno, cuando el hombre carece de medios para poderla cumplir. ¿En qué casos? Bueno, como lo mencionábamos, a lo mejor él en estos momentos no tiene trabajo, no hay una fuente de ingreso. Pero ojo, una cosa es que el deudor en este momento carece de medios para cumplirla. En todo caso, como les dije, si él no tiene los medios, pues me voy contra los padres de él, o me voy a revisar a ver si hay cuentas bancarias, o me voy a ver si tiene medios, bienes inmuebles con los cuales él pueda responder, porque la ley lo que más protege es, recuerden, a los menores. A ellos no los podemos dejar sin alimentos. Otro caso en los que se puede cesar la obligación es cuando el acreedor deja de necesitarla. Efectivamente, en el caso de los hijos, pues es cuando estos ya cumplen la mayoría de edad o ya trabajan, o bien cuando los hijos puedan tener 18 años o más, pero si nosotros demostramos que los hijos siguen estudiando, bueno, pues esta obligación se puede ir prorrogando hasta que ellos terminen su carrera. Pero vamos a suponer que pues los niños, ese menor que en un momento dado se le otorgó la pensión, bueno, pues cumple 18 años y se casa.
Entonces ahí, en automático, pues ya cesa esa obligación que tiene el acreedor de seguirle pasando. O vamos a suponer que el hijo termina la carrera y bueno, pues ya está él solventando sus necesidades económicas. Bueno, pues ese es un motivo para que ya cese la obligación de proporcionar los alimentos. Ahora, otra de las situaciones por las cuales puede cesar la obligación de proporcionar alimentos es cuando el acreedor, que ya es mayor de edad, genera violencia familiar o incurre en injurias graves al deudor alimentario. Ese es otro motivo. O si el acreedor, vamos a suponer que pues, es el hijo y se va a Estados Unidos, o se sale de la casa, etcétera. Es decir, que ya no depende económicamente. También esto es importante cuando el acreedor incurre en drogadicción o en algún otro vicio. Ese es un más que motivo para que cese la obligación de proporcionar. Algo que sucede aquí en la Ciudad de México, y esto lo habíamos comentado la semana pasada, es que tenemos un registro de deudores alimentarios morosos. Cuando el acreedor, el padre, deja de proporcionar estos alimentos, entonces de forma inmediata se le solicita al juez que lo registre en este padrón de deudores alimentarios morosos y también se le pueden hacer, una vez que ya está registrado, entonces se puede reclamar la reparación del daño o las cantidades suministradas con oportunidad. Este padrón, recuerden que cuando hablamos de los requisitos para volver a contraer matrimonio, hablamos de este padrón y dijimos que uno de los requisitos es que no estuvieses inscrito en este padrón. ¿Okay? Entonces, en automático, digamos que el padre de los hijos deja de proporcionar alimentos, entonces se le exige, se presenta un escrito ante el juez, le señala uno sobre el incumplimiento a su obligación y de inmediato se solicita que se le registre en este padrón. Déjenme ver. Ok. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante este registro de morosos? Bueno, se encuentra a cargo del registro civil. Ellos son los que llevan el control y concentra los nombres de las personas que han incumplido por un periodo mayor a 90 días. Estamos hablando de 3 meses con una obligación alimentaria que previamente fue ordenada por un juez. Se actualiza mensualmente y es posible cancelar su inscripción cuando así lo ordene el juez, es decir, cuando ya se ponga, cuando ya se actualice con todas las mensualidades que por concepto de pensión alimenticia debe de cubrir. Ahora, muchas veces sucede, bueno, vamos a poner dos hipótesis cuando hablamos de pensión alimenticia. Uno, vamos a suponer que la persona que tiene que pagar esta pensión alimenticia tiene un trabajo fijo. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Ya dijimos que presentamos una demanda por un concepto de pensión alimenticia, el juez recibe la demanda, emite un acuerdo e inmediatamente señala la pensión alimentaria provisional se fija en un 30 o en un 40%. Ok. Puede ser que si la persona que es el acreedor alimentario tiene un trabajo fijo, inmediatamente se solicita que se emitan los oficios correspondientes para que sean llevados al centro de labores del acreedor
el alimentario y en automático le empiecen a descontar el porcentaje que haya ordenado el juez. Pero, ¿qué sucede cuando este acreedor alimentario trabaja por su propia cuenta? Entonces, no hay quien le retenga ese salario. En esos casos, hay que solicitar de forma inmediata que se asegure ese pago. Y ese pago lo vamos a asegurar por medio de fianza, prenda, hipoteca o billete de depósito. En la práctica, lo que más se utiliza es una fianza por el monto de 1 año. Vamos a suponer que el juez dice, ¿sabes qué? Que se le retenga o esta persona tiene que pagar el 40% de todo lo que él recibe. Bueno, pues ok, vamos a suponer que son 10,000 pesos. Bueno, entonces en este caso hay que pedirle que nos asegure que se va a proporcionar durante 1 año, se solicita una fianza por el término de 1 año y esa la tiene que exhibir el billete de depósito o el billete de depósito lo tiene que exhibir en el juzgado. ¿Esto por qué es? Porque si él en un momento dado deja de pagar esa mensualidad, en automático se pide o se hace efectivo la fianza o el billete de depósito. ¿Sí? Ok. Ahora, hay ocasiones en los que el deudor alimentario se va, se sale de la casa o deja de proporcionar el dinero para satisfacer las necesidades de los hijos. ¿Qué pasa con la mujer? En ese momento ella, digamos, suponiendo que no, una hipótesis, suponiendo que ella no está trabajando. Entonces la mujer entonces empieza a endrogar y pide prestado aquí, pide prestado a la mamá, pide prestado al vecino, etcétera. Y la mujer muchas veces incluso hasta firma pagarés. Entonces, digamos que antes de presentar la demanda de alimentos, la mujer contrajo deudas en 6 meses anteriores porque el deudor alimentario no daba para el gasto. Bueno, pues cuando se presente la demanda, entonces yo le voy a decir, a ver, contrajiste deudas, ¿cuánto debes? Pues que le pedí a mi mamá, le pedí a la vecina, firmé unos pagarés y actualmente debo 50,000 pesos. Bueno, cuando se presente la demanda, aquí el deudor alimentario es responsable también de las deudas que se contrajeron cuando él no estuvo presente o se rehusó a proporcionar alimentos. Ahora, ¿qué sucede cuando el acreedor, cuando el papá dice, pues sabes qué, hazle como quieras, yo no voy a proporcionar, a darte para el gasto? Bueno, tenemos que saber que la falta de cumplimiento de proporcionar estos alimentos implica de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 400 días de multa, más la suspensión o la pérdida de los derechos de la familia, así como el pago de reparación del daño. Es bien importante porque esto se puede hacer valer. Muchas veces, cuántas usuarias han acudido a Casa Gaviota y dicen, bueno, pues es que este señor no me ha dado y ya tiene 3 meses que no me da nada. Bueno, tenemos que saber que esto implica un delito del orden penal. Y esta es la sanción de 3 a 5 años. Hay que denunciarlo. Ahora, yo tuve un caso muy específico en el que el padre trabajaba para el Seguro Social en la categoría de enfermero y ella también era enfermera. Cuando se ordena el pago de alimentos y se ordena que tienen que retenerle el 40% de su salario,
pues lo que hizo este hombre, pues es pedir una licencia sin goce de sueldo. Pues esto también, cuando lo hacen de esta manera dolosa, hay que avisar de inmediato al juez, hay que poner la vía penal correspondiente, porque lo está haciendo con dolo para que su familia no reciba estos alimentos. Y la pena por esto implica de 1 a 4 años de prisión y de 200 a 500 días de multa. Es decir, que los alimentos no es a capricho a ver si quieres o no trabajar. Simplemente tú tienes que ver la manera, es una obligación y se tiene que llevar a cabo. Ahora, vamos a suponer que, bueno, pues ya se sigue por la vía penal, se le acusa y está en el proceso. Aquí, aunque la mujer lo quiera en un momento dado perdonar, él tendría que decir, bueno, solo va a proceder si pagas las cantidades que adeudabas y además otorgas una garantía, vuelva a lo mismo, a la fianza o al billete de depósito por un monto equivalente a un año. ¿Okay? No sé si me está escuchando Lolita y hacemos algunas preguntas en relación a alimentos, que es un tema muy amplio. Hola, ¿O quieres que sí, nos Laura. seguimos? Lo que pasa es que, ¿qué crees? Que estoy pidiendo mi video porque no tengo video. Mira, yo creo que aquí sería muy importante hablar el tema de los alimentos, como esta parte que hablabas tú del dolo, y ahorita que Alelí nos ayude a ver cómo se procede una demanda penal por esto, porque la mayoría de las veces, una de las violencias es obviamente, que a lo que vamos a entrar el día, es que si no da tiempo a esta sesión y si no la próxima, el hecho de amenazarte con que no te van a dar dinero para tus hijos, con que si es necesario, como ya están en un trabajo fijo, entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, pues me salgo de trabajar, pero de que no te doy nada, no te doy nada, ¿no? Entonces, eso limita ya de por sí el hecho de querer meter una demanda penal, que lo quiero repetir continuamente, que nos cuesta tanto trabajo defendernos a las mujeres y más por la vía penal. Obviamente, ¿por qué nos cuesta trabajo? Porque las mujeres, cuando empezamos a vivir diferentes tipos y grados de violencia, nos van despersonalizando, porque además nos educaron desde la infancia así, ¿no? Para dar, para hacer los pilares, para cómo vas a dividir a tu familia en dos cuando tú eres la responsable de que tu familia esté unida, ¿no? En esta parte de la familia fraternal de la que habla Andrés Manuel. Y entonces en esto nos vamos quedando y nos vamos atando de manos nosotras mismas para poder defenderlos. No nos damos cuenta que cuando necesitamos defenderlos tenemos que hacer un poquito a los hijos a un lado, y lo que hacemos es ponerlos en medio como para protegerlos, y no los protegemos, porque a partir de los hijos muchas veces recibimos la violencia. Nos golpean a nosotros amenazando a los hijos, y lo único que hacemos es que nuestros hijos también están amenazados ante esas situaciones, y no buscamos ejercer el derecho que tenemos de una pensión digna y respetable para nosotras y nuestros hijos. Entonces yo creo que es muy importante que sepamos que ellos no podrían, o si lo hacen, habría una cuestión legal y penal para defender los derechos de los niños, las niñas y de nosotras mismas cuando sea el caso, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es darnos cuenta, por eso es importante que las psicólogas se enteren de estas situaciones, porque también ellas cuando están dando la terapia pueden decir, no es cierto, o sea, él no puede salirse de su trabajo, y si se sale, tiene una consecuencia el que él se salga. Y aquí me gustaría que Alelí nos pudiera un poquito ampliar la parte del asunto penal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya, gracias Laura. Tuve un pequeño ahí problemilla, pero sí, efectivamente, ¿qué pasa cuando una persona evade su obligación de alimentos? Bien lo comentabas, Laura, la sanción precisamente que se impone al momento de cumplir es de 5, o sea, por ejemplo, dice, ¿qué pasa si un deudor alimentario llegara a colocarse en un estado de insolvencia para eludir su responsabilidad?
Esa es una de las preguntas, yo creo que muchas de las mujeres que nos están viendo se hacen. ¿Qué pasa en esta circunstancia? Si el deudor alimentario llega a renunciar a su empleo o llega a solicitar, como lo acabas de decir también, Laura, una licencia sin goce de sueldo y que este sea el único medio de obtener ingresos, o se coloque en un estado de insolvencia. ¿Insolvencia qué quiere decir para todos los que nos ven? Que efectivamente diga que ya no tengo dinero. Me declaro totalmente insolvente para poder trabajar, para poder ejercer o para poder proporcionar una cantidad. En este caso, el objeto es efectivamente eludir, como lo comenta también Lolita, y cumplir con las obligaciones alimentarias. Se tiene que dar vista, si ustedes ya tienen una denuncia en materia familiar, tienen que darle vista al Ministerio Público de la materia familiar, y si no, hacer una denuncia precisamente por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. La pena ya es bastante considerable porque se impondrá de 1 a 4 años de prisión o 200 a 500 días multa y pérdida de los derechos de familia. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el señor no va a tener ninguna obligación de verlos. ¿Por qué? Porque también, como lo comentas, Laura, cuando están en esta separación, muchas mujeres se encuentran en la separación, pues obviamente el hombre que dice, yo estoy proporcionando una cantidad alimentaria, tengo derecho a ver a mis hijos. Entonces, con este tipo de denuncias, él pierde todos los derechos de familia y de pago, como la reparación del daño. La reparación del daño, ¿cómo se cuantifica? Mujeres, las que nos están viendo y las que nos están escuchando. Si tú, lo comentaba Laura, si tú obviamente pediste prestado, si tu hijo, por ejemplo, tenía que tomar una terapia y no lo tomó, esa es una reparación del daño, eso se puede cuantificar, esa reparación del daño. Y las cantidades no suministradas oportunamente, por ejemplo, si tu hijo necesitaba inscribirse en algún curso y no lo pudo hacer por la insolvencia del padre, esto podríamos considerarlo como reparación del daño. Entonces, en la materia penal es muy importante que se le dé vista también al Ministerio Público, porque tenemos o se tiende mucho en los asuntos familiares que no se les da vista, que nada más se les apercibe, que se les da un escrito como para recordarles que tienen que cumplir su obligación. Este registro que comentabas también, Laura, es el REDAM. Quiero que todo el mundo lo entienda. El REDAM, que es el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el cual es una lista publicada en Internet por orden de un juez familiar, civil o penal. Entonces, que conozca algún caso de incumplimiento de pensión alimenticia. Es muy importante que independientemente se atrase un mes, 15 días, lo que sea, se solicite el registro en el REDAM. Este delito, también quiero comentarles cómo es el delito, cómo es la forma de que se sigue. Es un delito por querella. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y cuando el señor vuelva a pagar todas las cantidades que debía, pues pueden ustedes proceder al perdón. Este es el delito en materia penal, lo que se maneja, que es un delito por querella, siempre y cuando pague sus cantidades, o también, como lo comentabas, Laura, garantice por lo menos un año de pensión alimenticia. La única manera de hacer que la pareja pierda los derechos sobre nuestros hijos es que se alejen y no den pensión alimenticia. No, definitivamente no. La falta de pago de una pensión alimenticia vendría a ser una de las causas. Ese es un tema que vamos a ver más adelante sobre lo que es la patria potestad
y cuáles son los motivos por los cuales puedas perderla. Pero sí puede ser una de las causales, ¿eh? Ok, de acuerdo. Mitzi pregunta, ¿qué hacer si en este caso los deudores alimenticios son los hijos? Se trata de una mamá adulta mayor con problemas de salud, quien ya no puede laborar y solo 2 hijas de 5 se hacen cargo de ella. No la visitan, no le llaman y tampoco le dan para sus gastos. Solo aportan una cantidad mínima para su medicina. Ok. Igual se puede demandar alimentos. Esa persona puede demandarle alimentos a los hijos en los mismos términos, ¿eh? Lo puede hacer. Yo he llevado casos similares o sea, se acredita más o menos. Aquí habría que aclarar si esta persona está recibiendo una pensión por parte del gobierno, qué sé yo, y hacer una lista de los gastos que ella tiene y de la capacidad económica que tienen los hijos, para que entonces se pueda fijar el porcentaje respecto de esa pensión que deben de gozar los papás. Laura, aquí te interrumpo un momentito. En el caso de que la persona que requiera esta alimentación esté en un estado de que no pueda o no quiera ella levantar la demanda, a lo mejor porque no puede, que esté incapacitada para hacerlo, podrían hacerlo los hijos, si son 5 hijos, porque pasa mucho, esto es bien común que solamente la carga, y regularmente, que también es el tema del cuidado, regularmente la carga es para las mujeres. Entonces, a lo mejor hay 4 hombres y una mujer, ¿no? Entonces, la mujer tiene la carga total de los hijos. ¿Podría esta hija, si la mamá está en una total incapacidad o no quiere porque no se siente tan fuerte para demandar a los hijos? Porque ahí viene otra vez esta cultura de ¿cómo vas a ir en contra de los hijos, ¿no? Entonces, ¿podría esta persona pedir que los hermanos intervengan a la obligación del cuidado de la madre? Correcto, sí, sí lo puede solicitar perfectamente, sin problema. Gracias, Laura. Vamos entonces, Alex, si nos ayudas con la siguiente pregunta. Claro que sí. La pregunta la realiza Lucía e indica ¿qué es una querella? ¿Quién, Lucía? Sí, Lucía pregunta ¿qué es una querella? Mira, Lucía, el término querella es un término que se maneja en materia penal y es un acto procesal que pone en conocimiento del juez un acto punible, o sea, y expresa la voluntad de ejercer la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la querella es un derecho que poseen todos los ciudadanos que hayan sido ofendidos por delitos contra su persona o bienes. Eso es una querella. No sé si Laura, que le... Perfecto. Esa es la figura de la querella. Correcto. Ok. Prosigo a la siguiente pregunta. La realicé Elena y menciona que son 3 preguntas. La primera es desde que comenzó la cuarentena, ella recibía pensión del 45% del sueldo, pero él decidió darles de desayunar, comer y cenar 2 días entre semana, más los fines de semana de cada 15 días. Lo de los días aún no se acuerdan y no está de acuerdo, pero para evitar problemas lo ha aceptado. Pero hace poco le indicó saber que va a decir en el juzgado que él ha dado el 50% de las comidas en esta cuarentena para quitarle el porcentaje de la pensión. Esa es la primera pregunta. Realiza la segunda pregunta. A ver, es que se me cortó un poquito. Mencionaste algo de una pensión de un 45%. Él está cumpliendo con esa pensión, ¿verdad? No indica si está cumpliendo con esa pensión. Lo que menciona es que él les da de desayunar, comer y cenar 2 días entre semana, contando también los fines de semana por 15 días. Ella no está de acuerdo y finalmente le compartió que le va a decir en los juzgados que la menciona, bueno,
que él ha dado el 50% de las comidas en esta cuarentena para poderle quitar así el porcentaje de la pensión, que es el 45%. No. Aquí está confundiendo. A ver, el juez ya me decretó una pensión del 45%, ¿ok? Lo único que él podría hacer, y no sé en qué parte del procedimiento, no sé si esta pensión ya sea fija o ya sea provisional, ¿sí? Pero vamos a suponer que están ahorita en el proceso y que tenemos una pensión provisional del 45%. Lo único que él podría hacer es abrir un incidente de reducción de pensión, es decir, que este 45 me lo redujas al 30%. Y para que yo pueda presentar y acreditar, para que proceda esta reducción de pensión, lo que tendrías que hacer es decirme, ¿por qué quieres que te la reduzcan? Ah, bueno, pues porque yo, resulta que ya nada más gano 100 pesos y de esos 100 pesos le estoy dando 450, pero resulta que mi renta es de 500, más mi comida es de tanto. Es decir, que yo, con motivo de esta pensión, yo ya no puedo subsistir. Es lo único que puede hacer. Es un incidente de reducción de pensión. Pero por lo que él dice de que dio un poquito más y que esto y que el otro, pues qué bueno, pues, todo es en beneficio. En un momento dado, ella se puede defender en juicio y decir, pues todo va en satisfacción de los menores. Tú mismo lo estás diciendo, todo está yendo para los niños, no hay ningún problema. O sea, aquí yo quisiera agregarte, esto es como una amenaza, como una violencia psicológica porque no puede quitarle ese 45% que ya le decretó, no sé cómo que ya le fijó el juez, ¿no? Esto es como... Correcto, sí, es una amenaza, correcto, es una amenaza, pero que ella esté consciente de que es improcedente. Lo único que sí podría hacer es abrir un incidente de reducción de pensión por los motivos que ya les comenté. ¿Tú quieres agregar algo, Aleli? No, la verdad, Laura ha sido bastante clara al respecto sobre cómo se puede manejar y no dejarse amedrentar nada más a todas las que nos están viendo, por favor. No se dejen amedrentar ni tampoco los señores tengan que decir, bueno, a mí me están fijando 45, según yo, te tengo que dar 20 o 15 porque mi abogado me dijo, aquí no estamos a contentillo de nadie. Aquí obviamente son los derechos como mujeres que tenemos que hacer valer. Esto. Y es importante que definitivamente tampoco lo aceptemos. Por aquí estoy yo leyendo la pregunta y dice ella dice, darles a como cenar 2 días entre semana más los fines de semana de cada 15 días. Lo de los días aún no se acuerda y no estoy de acuerdo, pero para evitar problemas lo he aceptado. Yo creo que tenemos que empezar a entender que no tenemos que aceptar nada de lo que no estemos de acuerdo. O sea, que tenemos que por eso precisamente son estas conferencias en temas legales, porque es importante que no aceptemos de lo que no estemos de acuerdo solamente por no discutir, por no pelear, porque volvemos a estar en esa cultura de, bueno, pues con tal de no pelear, me aguanto. Y yo creo que es muy importante diferenciar la paz de la pasividad. Una cosa es, me permanezco pasivo y me quedo aceptando todo lo que me van diciendo o lo que me van haciendo por mantener lo que nosotros consideramos la paz. Y para Gandhi, la paz es la búsqueda constante de la justicia. Y la justicia nos lleva precisamente a tener el conocimiento legal que hoy les están dando las abogadas. Gracias. Seguimos, Alejandra, con la siguiente pregunta, que creo que es de la misma persona. Sí, la dividió en 3 preguntas. La segunda pregunta es, mi esposo me dijo que este miércoles que mi abogado debe ponerse de acuerdo con su esposo porque dejó de pagar la hipoteca hace 3 meses y que a finales de junio el banco nos va a sacar de la casa porque yo debo pagar la mitad de la hipoteca porque estoy viviendo de gratis.
La pensión es del 45% de su sueldo, y si yo pagara la hipoteca, la pensión se reduciría el 30%, porque mi marido dice que la pensión debe cubrir con todos los gastos. Esa es la segunda pregunta. Sí. Laura. Sí, mira, desgraciadamente así es. O sea, no sé cómo fue el planteamiento de la demanda. No, no señala si ella trabaja o si ella es independiente No trabaja. económicamente. No trabaja. No trabaja. No es una persona que está aquí tomando su terapia psicológica, no, ella no trabaja. Ok. Fíjate que desgraciadamente ahí sí ella, de ese porcentaje que ella recibe, sí tendría que venir para el pago. Ahora, hay que ver aquí si ya se abrió el incidente de liquidación de bienes para ver a nombre de quién está, si ella está por sociedad conyugal o por separación. Estoy por separación de bienes y todavía no, o sea, nada más lo único que a lo que se pudo llegar es que le llegó a él la demanda el 27 de febrero. El juez lo único que alcanzó a poner es la pensión alimenticia, que no sé si es ya definitiva o es momentánea. Es provisional. Ajá, es provisional. Y lo único que, lo demás ya no se pudo saber, porque ya vino la cuarentena. Entonces ya nos metimos y ya, no ha pasado nada más. No ha pasado nada más. Ok. No. Mira, ahorita sí está todo cerrado. Sí tenemos esto. Ella tendría que pagar de ese 45%, tendría que pagar esa hipoteca. Y esos pagos que ella va haciendo, habría que verlo en el incidente de liquidación de bienes. Esto reserva de revisar documentaciones, pero yo sí le diría, bueno, esto o hay que dar un aviso al banco o en un momento dado solicitar un incremento de pensión alimenticia, haciendo valer que de ahí ella tiene que pagar la hipoteca de la casa y que únicamente le queda, no sé, hablo de un 35%, ¿no? Me da el 45% de su sueldo, y si yo pagase la mitad de la hipoteca, me quedaría solamente el 30%. Te quedaría el 30%. Sí, o sea, pero contando eso para mis hijos y para mí, ¿no? Ok, fíjate, aquí valdría la pena presentar un escrito solicitando el incremento de pensión alimenticia, dado que te tiene que cubrir esa hipoteca. Y sobre ese 30%, podría, dentro del escrito que se exhibe ante el juez, podría decirse, ese 30%, supongamos que equivale a, no sé, digo una cifra al azar, a 10,000 pesos, pues fíjate que no me alcanza, porque de estos 10,000 pesos yo tengo que pagar tanto de colegiatura, gasto tanto de comida, gasto tanto, o sea, desglosarlo de tal forma que le podamos dar al juez los elementos necesarios para que proceda el incremento. Pero sí hay que acreditarlo. Si en esas está, si él no lo quiere pagar, puede solicitarlo, ¿eh? Pero entonces nada más que habría que desglosarlo perfectamente. Ajá, entonces, pero sí tengo que entonces pagar la hipoteca, la mitad de la hipoteca. Ahora, ¿esa casa a nombre de quién está? Está hipotecada a su nombre porque como yo no he trabajado en casi todo el matrimonio, nada más trabajé el primer año, llevo 20 años de casada. ¿Y estás casada por bienes? Separados. Por bienes separados. Sí. Ajá. Ok, ajá. Sí. Entonces, él dice, bueno, pero aparte me llega con la noticia este miércoles que ya dejó de pagar desde marzo, bueno, desde abril dejó de pagar, yo no sabía. Sí. Que porque ya me tengo que poner, o sea, que mi abogado se tiene que poner de acuerdo con el mío, porque si no, ya no se va a pagar y... No, bueno. yo en ese caso, así como me estás diciendo que es un régimen de separación de bienes y que la casa está a su nombre, yo no pagaría en este momento, ¿eh?
yo no pagaría. Y el que se tiene que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque fíjate cuál sería la trampa. Tú vas a disponer del 45% que tienes para pagar un bien inmueble que no te corresponde. Porque ese bien inmueble, dada la separación de bienes, ese bien de quién es. Y vas a disponer ahí de tu pensión alimenticia. Ahora, tú no puedes negociar con el banco, porque el que tiene que negociar con el banco es él. Ok, bueno, también mi abogado me dijo, bueno, es que lo único que me dijo fue, pues ahorita si no hay juzgados, pues no te puedes sacar el banco, porque el banco necesita de un juez para poder sacarte. Por supuesto, ahorita estamos y creo que por medio de decreto, por medio de boletín ya salió que todo el mes de junio no va a haber funciones, todavía no hay actividades y yo dudo, sería como hasta mediados de julio que dependiendo de cómo esté toda esta situación, pues se pueda reabrir y bajo ciertas circunstancias. Es correcto, es correcto. Ok, perfecto. Es correcto, pero a reserva de que se haga un análisis, ni siquiera procede lo del incidente, porque como tú ahorita me estás diciendo que estás casada por bienes separados, pues son bienes de él. Sí puedes reclamar, sobre ese bien, eso ya lo hará tu abogado, pero realmente pues, él es el que tiene que pagar. Yo quisiera agregar algo, yo creo que aquí tendría que ver con además con una denuncia penal por violencia en todos sentidos, porque hay amenazas, hay muchas cosas, pero eso lo tendría que ver ya en la próxima sesión con el tema de violencia laboral, violencia familiar con Aleli. Bueno, seguimos. ¿Alguna comentario, Aleli? No, es que precisamente iba a comentar sobre el bien inmueble. O sea, independientemente de que estén casados por bienes separados, hay que checar si ese bien inmueble se adjudicó dentro del término del matrimonio. Porque si es así, como lo acabas de decir, Laura, tienes derecho de ese bien inmueble, pero lo tendrías que checar con tu abogado. Ok, perfecto. Lo compró el año pasado, pues me divorcié se puso la demanda hasta entonces yo creo que sí, ¿no? Seguimos con el tema. Perdón, sigue, Aleli, discúlpame. No, luego que lo tiene que checar, pero sí seguimos. Ok, gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta. Ok, de acuerdo, continúo. La siguiente pregunta la realiza Lucía e indica, ¿cómo se pierde la patria potestad? Son 3 igual preguntas. ¿Cómo se solicita al banco un informe de cuentas o si tiene cuentas? Y la tercera, en caso de esta contingencia, ¿se puede ir al Ministerio Público? Yo quisiera que hablara el tema de la patria potestad, lo vamos a ver, es el siguiente tema que tendríamos y a lo mejor lo que podrían resolver sería lo de hacer una alianza para, espérame, el informe sobre las cuentas que tiene que ver con pensión alimenticia, con alimentos, y ya, creo que ya. Ok, se solicita ante el juez, se solicita en el juzgado, pero no se solicita directamente en el banco, se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe sobre las cuentas que tenga a su cargo el demandado y el juez ya le da entrada a ¿Qué es lo que sucede? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores manda a su vez oficios a todos los bancos para que informen si hay cuentas o no, si fueron canceladas y en su caso, cuál es el monto que se maneja en las mismas. Quiero decirles que esta es la única excepción al secreto bancario. Ustedes saben que existe el secreto bancario. Sin embargo, tratándose de alimentos, por supuesto que procede y sí da los resultados correspondientes. Pero el oficio se gira a la Comisión Nacional y eso se solicita al juez y el juez a su vez lo solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Ok? Ok, gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Es de Mari y menciona, si quisiera separarme por abusos psicológicos y físicos,
se tiene que salir. Cabe mencionar que tiene una hija de 5 años y el matrimonio es de 10 años. Ok. ¿Es por abuso? ¿Cómo dijo? ¿Abuso psicológico? Y físico. ¿Violencia? Violencia. Por Sí. supuesto, por supuesto. Esto es un tema muy serio. Por supuesto, aquí hay que demandarle, no sé si ella está casada o vive en concubinato, pero por supuesto que procede la separación, lo de la pensión alimenticia, y en un momento dado, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, de forma inmediata solicitar la separación de cuerpos, independientemente de las connotaciones penales que se puedan llevar a cabo. Ok, también menciona, bueno, abajo continúa con las preguntas, perdón. Menciona que, bueno, que si debe salirse y solicitar una demanda de pensión alimenticia, aunque su esposo por el momento está desempleado y, bueno, y ella tiene trabajo. Ok. Independientemente hay que acordarnos que él está desempleado, pues no ha buscado, pero la obligación de proporcionar alimentos existe, que fue lo que mencionamos al principio de esta plática. Entonces, si él no es solvente, pues hay que irse sobre los padres, ¿no? De él, inmediatamente. Ok. ¿Sí? Aquí puede haber una connotación de orden penal, ¿no, abogada? Sí, efectivamente, por lo que estamos diciendo de que quiere evadir la responsabilidad de pensión alimenticia. Entonces, si él no puede o él se declara insolvente para poderla cubrir, se tendría que ir a sus ascendientes, que en este caso son sus padres. A falta de los padres, vienen los hermanos de él. Pero indiscutiblemente la pensión alimenticia, los derechos del menor prevalecen en todo sentido. O sea, son primordiales y están contemplados en la legislación cubrir con las garantías que establece para el menor. Ok, de igual forma aclara como la duda que tenía con Laura, mencionando que está casado por sociedad conyugal y que quiere sacarla de la casa porque menciona el cónyuge que está a nombre de su mamá. Para aclarar las dudas. ¿A nombre de quién está el inmueble? De la mamá de del cónyuge. Ok. Uh-huh. ¿Y ya inició proceso? No lo indica, pero por las... No, menciona que no está, está por iniciarlo. Ok, yo quisiera comentar algo a reserva de que Anneli también, aunque esté a nombre de él, la mamá en la casa, Laura y Anneli, si está viviendo violencia y es el domicilio conyugal, y porque hay violencia psicológica, creo que es la misma persona, a ver si no me estoy equivocando, podría hacer una denuncia por violencia y al que se retira de la casa por ser el domicilio conyugal es a él. ¿Es así? ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Tiene que solicitar que, como dice Laura, primero la separación de cuerpos y en materia penal, cuando hacen la denuncia de violencia familiar, que es lo que voy a tocar yo, una de las medidas precautorias que establece el juez es resguardar a la víctima y darle protección. En este caso, retirar al violentador del inmueble. Y esto sí se puede hacer, si vive en la Ciudad de México, esto se puede hacer de inmediato porque se hace por internet y se dictan las medidas de el código Águila, Alelí, ¿es así? O sea, esto sí se puede hacer de inmediato en el Ministerio Público, esta denuncia. Sí, esta denuncia ahorita actualmente por la contingencia, hay dos formas de presentarla. Una, directamente yendo a la Procuraduría, si estás aquí en el distrito, a la Procuraduría General del Distrito Federal, que es el Búnker, que está ahí en Doctor
doctor Galicia o doctor Luciana, algo así, está ahí el búnker, y precisamente, o si no, por vía internet, que también se solicita el código águila. El código águila prácticamente es mencionarle a la autoridad que estás en peligro, en constante peligro. Entonces van a tener que ir dando rondines, lo que es una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dan rondines por el lugar donde tú establezcas que ahí vas a estar y que estás en peligro constantemente. Gracias, Aleli. Ok, continúo con las preguntas. Gracias, perdón. Laura menciona, si se denuncia al Ministerio Público, ¿cómo es el trámite? ¿Hay algún momento de confrontación o cuál es el proceso? ¿Eso ayuda en algo en los juzgados familiares al expediente? Sí, vas a denunciar que la violencia. Exacto. No menciona qué sería lo que fuera a denunciar. Por supuesto, vamos a suponer que tú eres víctima de violencia intrafamiliar, y ya también lo hiciste valer en tu escrito cuando presentaste la demanda de divorcio, de alimentos, qué sé yo. Por supuesto, las actas que tú estás levantando en el Ministerio Público las puedes adjuntar para decir, mira juez, al juez familiar, puedes decir, mira juez, aquí te estoy presentando las actas, hice mi denuncia, pero aquí te las estoy exhibiendo para reforzarlo. Y otra cosa, así como decía Lolita, que inmediatamente se puede proceder penalmente, también en la vía familiar, lo primero que se hace es insistir en las medidas provisionales para que se decrete la separación de cuerpos. Y si una y otra vía es correcto, sí se refuerzan. Ok, menciona Laura ahorita para aclarar que la pregunta del MP no es de violencia, sino es por un pago de no pensión alimenticia por más de 9 meses. Por más de 9 meses. Ok, aquí, en primer lugar, denunciarlo ante el juzgado, independientemente, como lo platicamos hace rato, también está ya incurriendo en un delito. Eso también hay que hacerlo valer ante el Ministerio Público. Van las dos. Y si ella sí lo desea, es un motivo más que suficiente para la pérdida de la patria potestad, ¿eh? Aleli, ¿tendrías algo que agregar aquí? No, nada más lo que comenta Laura, o sea, al momento de incumplir con cualquier tipo cualquier tipo de obligación alimentaria, pues pierdes derechos de la familia, como es la pérdida de la patria potestad, la guarda y custodia, son los derechos de la familia que pierdes por incumplir los alimentos. Ok, otro más. Patria potestad nos toca, ¿verdad? Patria potestad, eso es muy interesante por lo que implica y los casos en los que pueden perder la patria potestad. Y yo creo que es un tema muy profundo, también igual que de alimentos, Laura. Correcto, Lolita, porque muchas veces a las mujeres las amenazan en ese sentido. Y yo me he topado en la práctica con que demandan la pérdida de la patria potestad. Y entonces en ese caso, aunque la mujer esté empoderada, es un susto tremendo que de momento las amenacen y además les presenten una demanda de pérdida de patria potestad. Entonces eso es algo que sí hay que tratar con pinzas para que sepan por dónde van y las herramientas jurídicas con las que cuentan. Entonces, si ustedes me lo permiten, las voy a tener que comprometer otra vez para la semana que entra para el tema de patria potestad y nos vamos a ir, yo sí quiero decir una cosa, en todos estos temas de la parte de alimentos, de la parte de patria potestad, de la parte de cómo me divorcio, separación de bienes y todo eso, es importante, muy importante, que además tomen una terapia psicológica, que se acompañen de una terapia psicológica,
porque las creencias y los estereotipos de género, toda esa educación que nos han dado, nos hace también detenernos. Yo creo que la principal lucha, y se los digo yo, que soy una persona que yo siempre me presento como superviviente de violencia más que cualquier otro estatus educativo o nivel educativo. El hecho de ser superviviente de violencia y haber acompañado a muchas mujeres a salir de estas violencias, les puedo compartir que iniciar un proceso legal implica ya tener un poder personal, ya estar empoderada, ya tener cierta fuerza y cierto derecho y cierto sentimiento de merecer, porque a veces la violencia ha sido tan sutil y tan desde que nacemos, que pensamos que no nos merecemos vivir de otra manera, porque tampoco conocemos el vivir de otra manera. Entonces yo creo que es muy importante que su proceso de empoderamiento esté ligado a un proceso legal y que su proceso legal esté ligado a un proceso de empoderamiento y de terapias que puedan acompañarlas a dar, y que sea con una perspectiva de género, para que no se reproduzcan a través de las psicólogas o de las abogadas esta visión que tenemos como mujeres de manera general. Entonces yo creo que es importante que eso lo tengan muy en cuenta, que es muy importante trabajar desde una perspectiva de género, todo lo que tenga que ver con nuestro propio empoderamiento. Y bueno, pues para finalizar este tema, quisiera recomendarles nuestros siguientes eventos que vamos a tener, si nos ayuda Sonia. El viernes a las 12 horas estaremos tratando la patria potestad, ¿verdad? Sería. El próximo viernes. El próximo viernes a las 12 estaremos tratando el tema de patria potestad, que es muy amplio también. Y si nos diera tiempo, a lo mejor la alienación parental, que también es bien amplio, y ahí en todos estos temas entra la parte penal, porque definitivamente estaremos hablando en todos ellos, el tema de violencia. Está transversalizada la violencia en todos estos, desde la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia sexual, en todos estos temas está permeada la violencia. Entonces es importante que por favor lo podamos considerar. Y bueno, tenemos también el taller de arteterapia, que lo imparte una descodificadora y consteladora que se llama Marta Pulido, los miércoles a las 10 de la mañana, con un donativo voluntario. El viernes 19, que nuevamente estaremos con el tema de la patria potestad. El lunes es una conferencia taller que a las 5 de la tarde con Patsy, que es una terapeuta familiar especializada en temas de violencia. Y la escuela para madres, que tenemos las sesiones el 9, 16, 23 y 30 de junio. Todo está en el Facebook de Casa Gaviota, para que nos hagan favor de visitarnos. Y aquí están todos los datos por si se quieren inscribir. Y si quieren tener una asesoría legal ya más individual y personalizada, pues escríbanos a los WhatsApp y con muchísimo gusto les estaremos atendiendo. Laura, muchísimas gracias como siempre, la verdad es que es un tema bien profundo, y a Leli también les agradecemos muchísimo su experiencia y que nos regalen esos conocimientos que son tan necesarios para las mujeres. Ha sido un placer como siempre tenerlas aquí en Casa Gaviota y compartir con ustedes, y quiero decirles a todos y a todas que tanto Laura como a Leli han apoyado a muchas mujeres y han acompañado en sus procesos de defender sus derechos, y casi siempre, más bien dicho que siempre, pero digo casi siempre porque algunas veces a lo mejor no tendremos los elementos, como en el caso de la persona que quiere denunciar el mal uso de una pensión, pero regularmente, y sí siempre, estamos en defensa total de los derechos de las mujeres, desde una perspectiva de género, y siempre hemos ganado los juicios, siempre, eso sí, siempre. Bueno, pues les agradezco mucho y no sé si quieren ustedes agregar algo más.
Pues muchísimas gracias a todas las usuarias de Casa Gaviota. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad, a mí en lo particular me alimenta mucho saber que nos escuchan y todos esos comentarios que tienen, no sé, me hacen sentir tan bien, tan plena con todos ustedes, y cuenten con nosotras en todo lo que podamos apoyarlas, cuenten con ello. Gracias, Lolita, gracias por esta oportunidad y nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora. Gracias, Aleli. Pues muchísimas gracias también, gracias Laura, gracias Lolita, y también como comentas, gracias a todos los que nos están viendo y saben que aquí cuentan con nosotras, y lo más importante, por favor, no se dejen amedrentar. Peleen por sus derechos, mujeres, por favor, no se dejen amedrentar por nada ni por nadie. Y para eso, como dice Lolita, tienen que tener acompañamiento psicológico. Eso no lo pierdan, no lo tomen en... Ya no te escuchas, Aleli. Ya no te escuchas. Perdón. Ahí estás. Ya se fue. Ok. Bueno, para finalizar. Pero pues para finalizar, de verdad, todo lo mejor para ustedes, y por favor, deje llevarse también psicológicamente a todas las mujeres que están sufriendo violencia. Y por último, acuérdense que dice Gandhi, la paz es la búsqueda constante de la justicia. No tiene nada que ver con pasividad. Y pues sigan visitándonos en la página y aquí están los órdenes. Que Dios las bendiga a todas. Bye.